así iniciamos un programa más de We the People. Y de conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet. magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526. Joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Espíritu de México se encuentra en el local 316 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Tema de hoy: diferentes categorías de personas sin hogar. Qué duro esto, ¿no? Pero es una realidad a nivel mundial. Sí. Lo que sucede es que en países donde la población ha estado históricamente acostumbrada a convivir con la estrechez de recursos, en los países denominados desarrollados, particularmente en Estados Unidos, se torna una realidad que resulta increíble porque la sociedad no estuvo acostumbrada históricamente a estos niveles de indefensión. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial y aparecer Estados Unidos en el universo global como la potencia dominante, la situación de la sociedad internamente mostraba una pujante clase media donde en general, con el único aporte de el padre de familia como proveedor, las familias tipo estaban en condiciones, aquellas que era lo tradicional, o sea, un matrimonio con dos hijos. De todas maneras, en la década del 50, por ejemplo, estaban en condiciones de tener una vida con posibilidades de desarrollo personal, porque podían acceder a una vivienda mediante una hipoteca accesible, porque a medida que sus hijos crecían tenían alguna capacidad de ahorro que permitía enfrentar un futuro que permitiera a esos hijos acceder a la universidad, con lo cual las perspectivas de progreso y evolución social era indudablemente una meta no solo para quienes vivían en Estados Unidos, sino un foco de atención que inducía a la inmigración de otros países hacia esta meta. El tiempo fue demostrando que
esa realidad que duró varias décadas terminó siendo afectada por diversos motivos que ya hemos mencionado en otros programas. Una acumulación de inflación que llevó a un crecimiento de la importancia de la hipoteca, de la vivienda en las familias, la tecnificación que fue desplazando a las personas de las fuentes de trabajo. Eso llevó a que las condiciones se fueran haciendo cada vez más difíciles inadvertidamente, a un punto tal de que se ha llegado a una situación donde el 65% de la población de Estados Unidos no tiene capacidad de ahorro. ¿Qué significa eso? No parece una cifra, un número demasiado preocupante, porque ya nos estamos acostumbrando a no tener excedentes que podamos disponerlos en la compra de algún bien necesario o una acumulación que nos permita enfrentar etapas venideras de nuestras respectivas vidas con cierta certeza, con cierta seguridad. Que semejante proporción de la población no tenga capacidad de ahorro, además se ve acompañado por otras circunstancias. El encarecimiento de la vivienda en el aspecto del alquiler, por ejemplo, la renta, ha puesto en jaque al ciudadano común, porque hay ciudades donde la precarización del salario no ha permitido alcanzar los incrementos que ha habido en forma permanente en el costo de el alquiler de una vivienda. En términos generales, el salario ha aumentado en un porcentaje del 4.9%, mientras los alquileres lo hacían en 8.2%. Esta permanente desigualdad lleva a situaciones como las que se viven en la mayoría de las ciudades, en que un alquiler de una vivienda muy básica nos indica que podemos estar enfrentando rentas del orden de los $3.000 mensuales, o departamentos pequeños compartidos con un mínimo de, por supuesto, el 50%, o sea, $1.500 mensuales. Esto obliga a un importante sector de la población a tener más de un trabajo para poder solventar estos gastos, que no son solamente de renta, sino que han aumentado en todos los rubros. ¿Qué pasa con esta situación? Que el mínimo traspiés que se produzca en la vida de un ciudadano lo pone ante la trágica situación de tener que abandonar su vivienda. Algo que se está tornando bastante común en las principales ciudades de Estados Unidos. Ahora más adelante vamos a dar ejemplos. Y estos nuevos
no indigentes, porque en realidad son personas que no solo tienen un trabajo, sino que tienen dos para poder sobrevivir. Pero de todas maneras no les alcanza para poder solventar alquileres, ni pensar en la compra, porque eso ya está fuera de toda del alcance de muchas personas, de muchos millones de personas, porque los intereses de las hipotecas, que tienen que mantenerse a tono con la inflación, que está rondando el 9%, hace imposible acceder a las cuotas que devengan en la compra de un inmueble, que además ha aumentado sideralmente. Por lo tanto, esos millones de personas no tienen más remedio que recurrir a la reducción de sus aspiraciones en el orden de la vivienda, por lo menos. Y aun cuando son trabajadores, comienzan a poblar las calles de las grandes ciudades de formas bastante distintas. O sea, tenemos una visión de la gente sin hogar, que es la tradicional. Son esas personas desdichadas que fuera de los nichos sociales habituales vemos transitar por las grandes urbes, delgados, macilentos, empujando carritos donde sus pocas pertenencias son la única riqueza con la que pueden contar, y su supervivencia es una cuestión de azar. Esa es la imagen clásica a la que estábamos acostumbrados, pero estamos hablando de gente que tiene trabajo. ¿Qué pasa con esa gente? Esas personas están viviendo en la calle, pero en sus vehículos. Que no todos tienen una van o un vehículo grande como para que la familia con los hijos duerma ahí. ¿Qué pasa si se tiene un coche común chico? Podría decirse que la mayor parte de estas personas ya, aparte de el desplazamiento de la categoría social en la que vivían, que era la clase media, ahora se trata de personas sin hogar y sin familia, porque solo unos pocos afortunados, entre comillas, dentro de estas personas pueden darse el lujo de tener un hogar móvil, o sea, lo que se conoce como motorhome, que en otras épocas eran utilizados para hacer un tipo de turismo itinerante en el cual visitar distintos lugares sin estar demasiado tiempo en algún lugar, y que permitía trasladar incluso a un grupo familiar, y que los niños, si eran pequeños, no perdían escolaridad porque lo hacían a través del sistema a distancia. Pero eso en la actualidad es para un número muy limitado de personas. Lo que estamos hablando son de aquellos ex integrantes de la clase media que vivían normalmente con su grupo familiar
que terminó desintegrado y que ha arrojado a cada uno a la buena aventura que puedan tener de una forma particular de enfrentar cada uno de ellos la situación. Entonces vemos que en las grandes ciudades estos nuevos sin hogar, estos desplazados que viven en su vehículo, no por eso dejan de trabajar. Y encontramos ejemplos variados de trabajo. Una enfermera que por la disolución matrimonial se ve impelida a dejar su casa, su hogar, y enfrentar sola la situación de desahucio, o aquellas personas que por no poder pagar la renta tienen que abandonar sus domicilios. En muchas de esas grandes ciudades, la policía con armas en la mano las encargada del desalojo. No estamos hablando en contra de las fuerzas del orden, pero son las leyes vigentes que impulsan a cumplir con esa ingrata tarea. O además del caso mencionado de esa empleada de la salud, informáticos que cambian su propaganda realizada a través del telemarketing con pizzerías que le pagan con porciones, con pizzas que ellos pueden compartir con las otras personas en esa misma situación. Porque hay, por ejemplo, en San Diego hay lugares de estacionamiento gratuito donde estas personas que tienen trabajo, merced a la colaboración de alguna organización de bien, pueden acceder a un baño público, una cocina pública y en algunos casos esos lugares de estacionamiento tienen horarios de cierre porque están cercados y quienes habitan en ese lugar tienen que entrar antes de determinada hora a la noche y la apertura se realiza por la mañana para que puedan llevar a cabo sus actividades laborales. O sea que de alguna manera hay una socialización del espacio público con contribuciones de entidades de bien que ayudan a sobrellevar esas circunstancias. Entonces estamos hablando de que existen distintas categorías, distintos niveles de gente sin hogar. Aquellos que han sido desplazados de la sociedad y sobreviven como pueden, empujando un carro de supermercado con sus escasas pertenencias, que están expuestos a todo tipo de enfermedades, pero particularmente las enfermedades mentales, porque
la desdicha y el estrés son los peores acompañantes del ser humano, porque producen soledad, porque producen aislamiento y porque esas condiciones son las que empujan a buscar una salida, muchas veces en la droga o en alcohol, para poder controlar el dolor que indudablemente produce. Entonces, la insanía es una puerta de escape. Pero eso es el mundo al que estábamos acostumbrados a ver y cómo percibíamos a los sin hogar. Algo que es muy común en muchas ciudades, como por ejemplo Los Ángeles, donde se ven acumulación de estos seres desdichados a los cuales ya no hay forma de asistencia posible ni lugar donde ubicarlos, y que el downtown de la ciudad está cubierto por miles, para no decir decenas de miles, de estas personas que viven en condiciones de precariedad que afectan su salud en todos los sentidos. ¿Me ibas a comentar algo al respecto? Sí, te iba a preguntar. Están los que los ves arrastrando esos carritos, llevando esos carritos, los que tienen trabajo y viven en el coche, y los que tienen trabajo y no tienen coche, viven en carpas. ¿Cómo viven? En general, lo que podemos ver es que el último bien del que se pueden desprender es el vehículo, porque es la última posibilidad que les queda para mantener su estatus de trabajador. Estamos hablando de ese ex integrante de la clase media que sigue manteniendo su fuente de ingreso, que es el trabajo de cualquier tipo que tenga, porque habíamos mencionado que había gente de todos los oficios. Incluso hay aquellos que usan el vehículo no solo para dormir, para vivir en él, sino que además lo usan como medio de transporte público, porque son vehículos que con los cuales pueden realizar el traslado de otras personas a los lugares que necesiten. Estamos hablando de compañías muy importantes como Uber, Lyft. Bueno, muchos de quienes conducen estos vehículos, que son de ellos, son propios, al finalizar la jornada duermen en lo convierten en su dormitorio, en su vivienda. Pues yo conozco gente que maneja Uber, pero que no tiene coche propio y lo tiene que alquilar. ¿Y eso qué? Claro, eso no cambia. O sea, sí, cambia la precariedad, claro, pero no la forma de enfrentar la falta de vivienda. O sea, para la cuestión de la imposibilidad de acceder a la renta de una vivienda, lo enfrentan utilizando el vehículo, que además, no en todos los casos, pero además puede ser su fuente de trabajo. Vamos a saludar, perdona porque después se enojan,
a Mari Carmen Guillén, que nos está viendo, a Ara Roa, que nos está viendo, y a José Alas Martínez Pepe, que nos está viendo. Recordemos que, digamos, para terminar, habíamos mencionado el downtown de Los Ángeles como la muestra más evidente de esta precarización de la población, pero en general lo que vemos allí son los que no solo no tienen vivienda, sino que además no tienen trabajo. Porque aparte tienen serias enfermedades mentales, ¿no? Producto de indudablemente droga y alcohol en abuso. Y hay que recordar que California solo, si la tomamos como ejemplo, es la sexta economía del mundo. Más importante que una multitud de países europeos. O sea, un estado de la Unión que por su volumen económico se podría decir que es una potencia mundial en sí misma, pero que no puede, aún con esa capacidad, enorme capacidad económica, no puede solventar y garantizar la situación social de la gente que va perdiendo cada vez más los índices que le recordaban que pertenecían o hubieron pertenecido a la clase media. Hemos hablado de que el 65% de la población está incapacitado para ahorrar. Pero cuando se baja de esos niveles y se entra ya en los indicadores de pobreza, se producen elementos aleatorios como la disolución de los grupos familiares, la disolución de los vínculos afectivos y posteriormente distintas instancias de precarización que van a terminar llevando finalmente a pérdidas muy graves en el área de la salud y en el área incluso laboral, porque va a ser muy difícil que esas personas, aun cuando lleguen a la edad jubilatoria y puedan acceder a esos recursos, con lo que obtengan del beneficio de la seguridad social, puedan sostenerse. Cuando ya no estén en condiciones de tener 2 trabajos, incluso de vivir en un vehículo que tal vez ya no lo puedan reparar, y el horizonte que tienen a la vista ya no es el clásico horizonte del sueño americano de la década del 50 y el 60 del siglo pasado, sino que es un horizonte de incertidumbre. Por hoy agradecemos la atención prestada y prometemos en futuras emisiones abundar sobre los detalles, particularizándolos en cada ciudad, como hemos dicho hoy respecto a San Diego y Los Ángeles. Vamos a saludar a Coco Llenas, que nos está viendo y que ahora en un ratito se inicia su programa Meridiano Coco, hoy sin Coco porque está de vacaciones, pero conduciendo Giovanni Sánchez el espacio de Coco. Hace corazoncitos Coco. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700,
y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad, hecha por artesanos de Taxco, México. Marta Ramos, 702-460-2526. Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall, sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y los invitamos a que mañana a las 11 de la mañana en el programa Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca nos sintonicen, porque vamos a hablar sobre la película Sound of Freedom, que habla sobre el tema de las redes de tráfico de niños para temas sexuales, y que me va a estar acompañando el querido pastor Isaac Humana. Así que mañana a las 11 de la mañana los esperamos. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este su programa que se llama We the People, y de conducción Héctor Roca, por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.